Bueno, entonces estamos para nuestra clase de hoy sobre el sacerdocio de Cristo, ¿no? Una clase también muy importante dentro de nuestro temario sobre el curso a los hebreos. Yo sé que ustedes han disfrutado mucho el estudio de todos estos temas y el Mm, estudio que vamos a tener hoy sobre el sacerdocio de Cristo también va a ser sumamente edificante, ¿no? mm, El tema del sacerdocio de Cristo. Hablamos ahora en la introducción de que hay tres oficios de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la teología, y que esos oficios fueron desempeñados por muchas personas en el Antiguo Testamento, que son, como ustedes bien lo han dicho, han participado, el oficio de sacerdote, de profeta y de rey, ¿no? Esos tres oficios, entonces los cumple nuestro Señor Jesucristo perfectamente y a través de estos tres oficios Él da cumplimiento a su obra salvífica, a su obra de salvación, sacerdote, profeta y rey, ¿no? Entonces tenemos a muchos personajes en el Antiguo Testamento desempeñando estas funciones, estos oficios. Básicamente, David, el rey David, ¿no? Que fue un hombre conforme al corazón de Dios, prefigura, ¿no? el, el oficio de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Y bueno, tenemos Moisés, se puede decir en las Escrituras, que fue el primer profeta, ¿no? De acuerdo a las Escrituras. Moisés fue el primer profeta. Debemos conocerlo así, en el sentido de la obra que él cumplió. Fue como mensajero de parte de Dios, como representante de Dios hacia el pueblo, ¿no? Y como mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, de acuerdo a las escrituras, Moisés es el primer profeta y ese oficio de Moisés comenzó cuando el pueblo de Israel se encontró en, en el Sinaí, cuando salieron de Egipto e hicieron el pacto, ¿no? El antiguo pacto, la alianza. Entonces Dios se manifestó de manera portentosa allí y Dios, bueno, con todas las manifestaciones portentosas de Dios que había en el monte, el pueblo se llenó de temor y le pidieron a Moisés que Dios no les hablara más directamente, ¿no? Porque oían la voz de Dios ahí en el monte, el sonido del gran estruendo, dice que el monte se llenó de humo, de fuego, esas manifestaciones portentosas que acompañaron la institución de la ley, ¿no? La entrega de la ley de parte de Dios en el monte Sinaí, y le pidieron a Moisés que él lo representara delante de Dios, ¿no? Que en adelante Dios le hablara a él y luego él les trajera el mensaje de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que significa la palabra profeta, ¿no? Uno que habla en nombre de Dios. Y hay la promesa para el pueblo de Israel que él les levantaría profeta como Moisés, anunciando, por supuesto, no precisamente el resto de los profetas que habrían de venir, sino anunciando el ministerio profético de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es el profeta por excelencia. Entonces, y en cuanto al sacerdocio, bueno, tenemos la figura allí que rescata el escritor a los Hebreos, la figura de Melquisedec, ¿no? Como tipo del sacerdocio de Cristo, ¿no? Pero por supuesto el sacerdocio arónico, el sumo sacerdote en Israel también prefiguraba lo que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, por todo lo que hacía, y es lo que vamos a estudiar entonces en este día. Vamos entonces a avanzar con nuestra clase. Para ello, vamos a primero a ponernos en contexto sobre el tema que vamos a estudiar hoy, del sacerdocio de Cristo.
Entonces tenemos que mirar un poquito lo que fue el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento, ¿no? Recordemos que los sacerdotes cumplían diversas funciones, ¿no? Como mediadores entre Dios y el pueblo. Vamos a mirar la estructura del tabernáculo nos permite entender un poquito lo que era el oficio sacerdotal. Tenemos en primer lugar el atrio, la parte del atrio, que era la parte exterior, ¿no? O el patio que había alrededor de la tienda en sí, del santuario, y en ese atrio había un altar donde siempre permanecía el fuego encendido, ¿no? En ese altar, el altar del sacrificio, allí se presentaba un sacrificio permanente, ¿no? Había un sacrificio permanente. Y, y allí continuamente, podríamos decir que diariamente, podían los israelitas acercarse a presentar ofrendas, sacrificios por sus pecados, ¿no? Recordemos que aquellos sacrificios tenían un carácter sustitutivo, ¿no? Del pecador. Entonces se traían los animales y se sacrificaban allí. El, el que ofrecía el sacrificio ponía sus manos sobre el animal para identificarse, ¿no? Con el sacrificio, y luego el sacrificio era presentado delante de Dios. Había también en el atrio, esta parte exterior, había un lavacro, ¿no? O la fuente de bronce, que era donde se celebraban los rituales de lavamiento, de purificación, que los sacerdotes hacían antes de entrar a ministrar al santuario. Tenemos otra parte que es conocida como el lugar santo. Ese lugar santo, entonces, hay varios muebles sagrados, ¿no? Que estaban allí, como el candelabro de oro, donde que permanecía ardiendo, ¿no? Ese candelabro se llama la menorach, ese candelabro de 7 brazos. Y había esas lámparas encendidas siempre, representaba la revelación de Dios, ¿no? La luz de Dios para su pueblo. Tenemos también la mesa de los panes, llamado los panes de la proposición, y continuamente pues presentaban estos panes allí como parte de la adoración a Dios. Y luego tenemos el lugar santísimo, que es ya el lugar final del santuario donde entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año, ¿no? En ese lugar santísimo, detrás de aquella cortina que había, ¿no? El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Era un lugar sumamente sagrado donde el sumo sacerdote entraba, y dice que había en los vestidos del sumo sacerdote había unas campanillas que sonaban, era como para advertir, ¿no? En caso de que el sumo sacerdote no entrara en una condición de santidad a ese lugar santo, inmediatamente era fulminado, ¿no? Por Dios, aunque no hay registro allí en las escrituras de que tal cosa sucediera, pero sí hay registros o indicaciones de estas campanillas, ¿no? Que anunciaban entonces el caminar del sumo sacerdote por allí. Bueno, entonces tenemos esos 3 lugares: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos que en el lugar santísimo estaba el arca llamada el arca de la proposición, o el arca del pacto, donde estaban las 2 tablas de la ley, estaba una porción del maná, ¿no? Recordemos el milagro del maná en el desierto. eh, y estaba también la vara de Aarón, que reverdeció. Recordemos también ese episodio cuando los israelitas criticaron y murmuraron, ¿no? Contra Moisés, y, bueno, preguntando si no había nadie más en Israel
a quien Dios hablara, y no solamente a Moisés, hubo como una rebelión, y entonces Dios mandó, ¿verdad? Que a Aarón, el sumo sacerdote, se presentara delante de Dios junto con aquellos que habían murmurado, y entonces la vara de Aarón, ¿no? Experimentó ese milagro. La vara era un palo ya seco que se usaba, era como símbolo de autoridad y usaban las personas mayores como un tipo bastón, ¿no? Y aquella vara de Aarón, pues después de tantos años de estar seca y de ser usada como un bastón, reverdeció, es decir, floreció, ¿no? Y así Dios mostró con ello que él había llamado a Aarón, el sumo sacerdocio, que era su propósito, ¿verdad? Manifestarse a través de él y a través de su familia en el sacerdocio. Entonces, este es la estructura del tabernáculo, ¿no? Vamos a ver otra imagen más que nos puede aclarar un poquito más lo que sucedía. Viendo aquí la parte del atrio, ¿no? La parte de afuera del santuario en sí. Hay una columna de especie de humo, ¿no? Que se ve allí sobre el santuario. Esa era la llamada Shekinah o la gloria de Dios que descendía sobre el tabernáculo, ¿no? Se manifestaba allí sobre el lugar santísimo, de acuerdo a la palabra de Dios. La tradición judía dice que cuando los israelitas ofrecían su sacrificio, si el sacrificio no era agradable a Dios, si no se hacía con sinceridad, con la verdadera devoción, esa columna de humo o esa nube que está allí se torcía, ¿no? Es decir, no quedaba derecha, ¿no? Esa es una tradición judía, pero no lo dice la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos la parte de afuera, lo que yo les estaba hablando, el altar de los sacrificios donde se presentaban los animales, y vemos también el lavacro, ¿no? La fuente de bronce está allí, vemos las ovejitas, los animales, los corderos que se presentaban, y en todo esto pues trabajaban los sacerdotes, ¿no? Y todos los pertenecientes a la tribu de Leví trabajaban entonces en este oficio, ¿no? Recordemos que, a ver, voy a regresar un poquito. Las, recordemos que las tribus acampaban alrededor del, del tabernáculo, ¿no? Cuando iban en el peregrinaje por el desierto, ¿no? Las tribus acampaban alrededor del tabernáculo, cada una tenía una posición indicada donde debía ubicarse, ¿no? Así que había un orden en todo lo que era la vida del pueblo de Israel en el peregrinaje. Y la tribu de Leví, pues, estaban muy cerca del tabernáculo, puesto que ellos se encontraban siempre sirviendo, ¿no? En todos los oficios sacerdotales. Muy bien. Entonces, avancemos para estudiar ahora lo que es el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, con tres ideas sencillas que vamos a manejar, ¿no? Jesús como sumo sacerdote fiel, ¿ah? Es la primera de esas ideas o de esas verdades que vamos a manejar. Entonces, pueden tener allí sus Biblias, hermanas, para ir mirando un poquito los pasajes. Hebreos capítulo 3. Y es muy lindo todo lo que dice el libro de Hebreos sobre el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Primero nos dice que es el sumo sacerdote fiel, ¿no? Bueno.
Y eso está en el capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Puede leerlo alguna de ustedes, por favor? Hebreos 3, del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros. Si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Gracias, mi hermana. Bueno, mire, aquí vamos a anotar algunas cosas importantes, ¿no? Con respecto a nuestro Señor Jesucristo, dice, consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión. Esa es la versión que leyeron ustedes. Bueno, aquí dice que Ujú, eh, habla del pueblo de Dios como la casa de Dios, ¿no? La casa ujú, porque es donde habita la presencia de Dios, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento, en sí el tabernáculo no era la casa de Dios, ¿no? Tabernáculo, sino el pueblo de Israel. Solo que en el tabernáculo se manifestaba de modo especial. Un momentito, mis hermanos. Se me está agotando la batería. Mari, enchúfame ahí. No sé por qué no. No, sácalo y lo vuelve a meter. Sí, o lo metes en esta. Un momentito. A ver, ahora sí. Sí, tenía problemas con la conexión de la electricidad. Eh, entonces, les dice acá que Moisés fue fiel, ¿no? En la casa de Dios, pero Moisés fue fiel como siervo de Dios, ¿no? En su casa, es decir, en su pueblo. Ahora, Jesús es fiel no como siervo, sino, dice, como hijo. Entonces, es muy diferente, ¿no? Ser fiel como siervo a ser fiel como hijo, ¿no? Y esa es una verdad muy importante, ¿no? Moisés era siervo y Jesús es el hijo. Entonces, la casa de Dios es el pueblo de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel y ahora en esta época, en esta edad de la gracia, ¿verdad? Después de nuestro Señor Jesucristo, es la iglesia que fue instituida por el Señor. Entonces, esa es la casa de Dios. Y esa expresión, no, esa eh, forma de hablar del pueblo de Dios se usa en las epístolas, ¿no? Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro usa en su carta esta expresión para referirse a la casa, al pueblo de Dios, ¿no? Como casa de Dios. Entonces, dice que el Señor es fiel no como siervo, sino como hijo. Y es fiel no en la casa en sí, como Moisés, sino sobre la casa. Y eso es muy importante. El versículo 6 dice, Cristo como hijo sobre su casa, ¿no? Habla de la autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre el pueblo de Dios, la iglesia. Recordemos que Cristo es la cabeza
de la iglesia. Él tiene toda la autoridad sobre el pueblo de Dios. Entonces, es fiel no en la casa, sino sobre la casa, ¿no? Y eso, estas dos ideas son sumamente importantes, haciendo un contraste entre el sumo sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Y la persona de Moisés, ¿no? Con una especie de introducción a lo que es el sumo sacerdocio de Cristo. Vamos a ver, la otra idea es, o la otra verdad es Jesús, sumo sacerdote misericordioso, ¿no? Entonces tenemos eh, esta parte la tenemos acá en Hebreos, a ver, Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 5:10. Esta porción, como es un poquito más extensa, no la vamos a leer, pero vamos a ir viendo entonces algunas verdades importantes que se encuentran allí en ese pasaje, ¿no? Hebreos 4:14 hasta el capítulo 5 versículo 10. En cuanto a Jesús como sumo sacerdote misericordioso, ¿no? ¿Por qué es el Señor compasivo, misericordioso con nosotros? Dice el escritor a los hebreos que a causa de su naturaleza, o podríamos decir su doble naturaleza, porque en teología se llama la unión hipostática, de hipóstasis, que es naturaleza, ¿no? Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo está claramente revelada en las Escrituras. Él es verdaderamente hombre, así como es verdaderamente Dios, ¿no? En las Escrituras. Dice acá que el Señor fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, ¿no? Ese carácter de ser plenamente hombre, plenamente humano, es lo que le da al Señor Jesucristo la capacidad para poder compadecerse de nosotros, porque conoce nuestra condición. Dice allí la Escritura, se acuerda de que somos polvo. Entonces Él sabe cada lucha que nosotros libramos, cada situación que enfrentamos en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, aunque Él no experimentó la naturaleza pecaminosa, ¿no? Porque no había pecado en Él, pero sí luchó contra el pecado, luchó contra la tentación, ¿no? En el sentido Mm. de que nuestro Señor Jesucristo estuvo, podemos decir que Él estuvo como Adán antes de la caída, ¿no? En esa misma condición de esa, bueno, los, los teólogos llaman a esa condición de santidad natural que hubo en Adán antes de la caída y que hubo en el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, lo llaman la santidad subética, ¿no? Una santidad natural, una santidad impartida por Dios cuanto a la naturaleza, y esa santidad tenía que avanzar, ¿no? A lo que la teología llama la santidad ética, es decir, eh, tenía que vencer, ¿no? Sobre la tentación. Entonces Jesús se encontró en la misma condición de Adán, allá en el huerto, ¿no? También fue tentado nuestro Señor Jesucristo, pero él perseveró, ¿no? Frente a la tentación, obedeció y él no cayó en la tentación. Entonces, sin pecado, ¿no? A pesar de tener esa naturaleza humana, él enfrentó al pecado en su carne y venció, ¿no? Entonces, podemos decir que no tenía esa naturaleza pecaminosa o no heredó esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Y bueno, eso también tiene algunas explicaciones. También se ha estudiado desde el punto de vista biológico, ¿no? Cómo al no ser engendrado, ¿no? Humanamente, entonces prácticamente la maternidad de María para el Señor fue solamente
un receptáculo, ¿no? El vientre de María para poder alimentar el ser en cuanto a su naturaleza humana y otra serie de cosas que se desarrollan en la concepción, pero no tiene en sí, no le es transmitida, ¿no? Esa naturaleza pecaminosa que venía de padre a hijo, causa de la caída, ¿no? Sino que es una nueva creación el Señor, ¿no? Es una nueva creación engendrado por la obra del Espíritu Santo en el vientre de María, así que podemos hablar de un nuevo ser creado por Dios, ¿no? Un nuevo hombre para un nuevo comienzo, ¿no? Una nueva creación. El asunto de la doble naturaleza del Señor eh, eh, fue debatido, ¿no? A través de la historia, desde los días primitivos por los concilios eclesiásticos, y pues se cortó mucha tela, ¿no? En cuanto a este tema de la doble naturaleza, hubo muchos debates y también surgieron muchas herejías, ¿no? En cuanto a esta naturaleza humana del Señor, como por ejemplo el docetismo, fue una herejía de los días primitivos. Los docetas enseñaban que la parte física, no humana, del Señor Jesucristo era una simple apariencia. Es decir, el Señor en su parte humana era como una simple apariencia, no era una realidad, porque los docetas no podían explicarse el asunto de que siendo humano pudiera permanecer perfecto sin pecado, ¿no? Pero es lo que nos enseña la Escritura. También nos dice acá el pasaje que el Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no? Esa obediencia, esa sujeción, ¿no? Del Padre al Hijo, viene desde la eternidad. Pero en cuanto a su parte humana, entonces, a través de sus sufrimientos, a través de sus luchas, ¿verdad? Esa obediencia se eh, concretó, ¿no? En su naturaleza humana, ¿no? Que es tal vez donde el enemigo trabajó, por supuesto, mucho, ¿no? Recordemos las- el pasaje de las tentaciones, ¿no? Del Señor, que aparece allí en el libro de Mateo. Entonces tenemos eh, en el capítulo 4 de Mateo, tenemos las tentaciones de Jesús y allí el enemigo pues trabajó fuertemente, ¿no? Ahí en el desierto, cuando el Señor fue llevado al desierto para ser tentado, y se fue llevado por el Espíritu, sí, por el Espíritu Santo, ¿no? Para ser tentado allí por el diablo, ¿no? Entonces ahí ayunó durante 40 días y 40 noches. Después tuvo hambre, vino la tentación, la primera tentación con respecto a los alimentos, la parte de esa parte de esa necesidad tan importante. Y recordemos cómo el Señor luchó frente a esas tentaciones con la palabra revelada, con las escrituras, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo tentó en cuanto al orgullo, lo llevó, dice, a la santa ciudad, decir, a Jerusalén, lo puso en el pináculo del templo, le dijo que se arrojara de allí, del pináculo del templo, o de la cúpula del templo, y el Satanás también conoce las escrituras, ¿no? Y citó la palabra de Dios, citó allí un salmo donde dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Citó Satanás, ¿no? Diciéndole pues que si él se arrojaba de allí, iba a ser cuidado por los ángeles, ¿no? Pero era Mm, como para trabajar el asunto del ego, ¿no? El Señor no tenía por qué demostrarle a Satanás nada, así que citó nuevamente la palabra y dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no?
Y así, bueno, luego le mostró todos los reinos del mundo y se lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? O la tercera tentación. Y luego le respondió con la palabra nuevamente, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y allí fue el Señor victorioso en esas tres tentaciones puntuales, ¿no? Estuvo allí en el desierto. Pero por supuesto, no son las únicas tentaciones que el Señor sufrió, padeció, sino que acá el escritor de los Hebreos dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Así que en el aspecto sexual también fue tentado en cualquier aspecto de la vida humana que nosotros podamos imaginarnos. Pero luchó y su obediencia entonces fue perfeccionada, ¿no? Entonces dice, habiendo sido perfeccionado el Señor, ¿no? A través de toda aquella lucha con la condición humana, con las tentaciones que venían desde el exterior, no desde su propio corazón, sino no desde su propia concupiscencia, por no tener la naturaleza pecaminosa, pero sí desde el exterior, ¿no? Fue tentado el Señor, pero fue perfeccionado en esa parte humana. Vamos a ver entonces ahora a Jesús como sumo sacerdote eficaz. Vamos a ver, vamos aquí un poquito con el tiempo. Jesús, sumo sacerdote eficaz. Y esta parte la tenemos en Hebreos capítulo 7 hasta el capítulo 9, donde habla de ese sumo sacerdocio eficaz del Señor, que es la parte que más nos interesa en cuanto a nuestra clase, ¿no? En esa sección del libro de Hebreo habla sobre que el antiguo pacto tenía una ley, ¿no? Pero habiendo sido instituido un nuevo pacto en Cristo Jesús y habiendo sido abrogado aquel antiguo pacto, entonces también fue instituida una nueva ley. Entonces contrapone la ley de Moisés con la ley de Cristo, ¿no? Que es la ley del amor. Pero esa ley de Cristo, esa ley del amor, donde los mandamientos del Antiguo Testamento se resumen en dos palabras, ¿no? Mm. Amor a Dios y amor al prójimo. Se resumen todos los mandatos del Antiguo Testamento, incluyendo el Decálogo y el resto de las prescripciones morales del Antiguo Testamento. Entonces, podemos encontrar el mandamiento del amor, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice allí en el Evangelio de Juan, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, ¿no? El apóstol Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley, ¿no? Entonces, podríamos decir que aquella antigua ley, la ley de Moisés, fue transmutada o cambiada, ¿no? Ahora, para esta ley de Cristo, ¿no? La ley del amor, se recogen todos aquellos mandamientos morales en la ley del amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ese maravilloso, ese poema, ese himno del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el himno del amor, ¿no? Donde nos habla de esa perfección del amor, ¿no? ¿Cómo es el amor? El amor no, no guarda rencor, no hace lo malo, ¿verdad? Todo lo espera, todo lo soporta, en fin, una serie de manifestaciones del amor cristiano, del amor que viene del Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo a los romanos. Entonces tenemos esa nueva ley que ha sido escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tenemos esta eficacia del sumo sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Se ve en que Él es un intercesor permanente, ¿no? Como lo dice acá
la Escritura, ¿no? En que Él intercede por nosotros, ¿no? Permanentemente delante del Padre. A ver, déjame buscar el pasaje aquí en Hebreo. Hebreo 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Y, y Hebreo 8 nos dice, nos habla del mediador de un nuevo pacto, dice que eh, se presenta, ¿no? Tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que permanece para siempre, no cambia, ¿no? Y aquellos sumos sacerdotes se presentaban una y otra vez con los sacrificios por sus propios pecados, pero el Señor lo hizo una vez y para siempre, ¿no? Y Mm, otros textos en el Nuevo Testamento nos hablan de esa obra intercesora del Señor, ¿no? Permanente, que está a la diestra del Padre intercediendo permanentemente por nosotros. Tenemos también entonces que Él es el intercesor perfecto, ¿no? Como sabemos, el mediador perfecto. Entonces, aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento eran imperfectos a causa de su propia debilidad, tenían que ofrecer sacrificios continuamente por ellos mismos, como dice aquí este pasaje, pero Cristo es el mediador perfecto, ¿no? Tenemos entonces este mejor pacto, ¿no? Hay una nueva ley, es la ley de Cristo, pero hay un mejor pacto, dice, establecido sobre mejores promesas, y esa ley fue puesta en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es decir, ya esos mandamientos de Dios, ¿verdad? Están en nuestro corazón por la presencia del Espíritu. Es decir, que la obediencia nace, ¿no? Desde el corazón, nace desde la vida interior y no por un cumplimiento legalista de los mandamientos de la ley, ¿no? Sino por el amor a Dios. Es nuestra obediencia. La nueva ley es el intercesor permanente, intercesor perfecto y es un mejor pacto. Entonces vemos en estas tres ideas lo que es el sacerdocio de Cristo, ¿no? En contraste con esa mediación de, de Moisés, que Moisés no fue llamado al sacerdocio en sí, ¿no? Pero antes de haber sido instituido el sacerdocio arónico, Moisés prácticamente realizó el oficio sacerdotal, ¿no? Para con el pueblo. Entonces, se contrasta allí en el pasaje que estoy leyendo al principio, en Hebreos capítulo 3. Entonces, se contrasta con Moisés, en capítulo 4, perdón. Eh, y luego, entonces, hemos hablado de la misericordia o la compasión de este sumo sacerdote debido a su condición, su doble naturaleza, completamente hombre, completamente Dios, ¿no? Conoce nuestras debilidades, eso nos da confianza, porque dice que Él se compadece de nosotros, se acuerda de que somos polvo. Entonces hace un llamado en 4:16, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Nuestro sumo sacerdote, puesto que nos conoce y puesto que padeció, sufrió y fue tentado en todo, Él se compadece de nuestra condición humana, ¿no? Las cosas personales más íntimas y las luchas más duras que nosotros podemos llevar en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, el Señor nos ayuda a enfrentarla. Está allí a nuestro lado para fortalecernos y para ayudarnos a tomar decisiones, ayudarnos a
tomar pasos de obediencia, ¿verdad? Cuando no podemos hacerlo en nuestra humanidad, el Espíritu Santo nos fortalece, como dice la palabra, en el hombre interior, ¿no? Da esa fortaleza para nosotros enfrentarnos a las tentaciones, a las luchas. Entonces, es un sumo sacerdote fiel, es un sumo sacerdote misericordioso, ¿verdad? Y es un sumo sacerdote eficaz. Ahora, eh, vamos a ver finalmente esta verdad también tan importante en este tema, como es el sacerdocio del creyente, ¿no? Cuando hablamos del sacerdocio de Cristo Jesús, no podemos pasar por alto el hacer una aplicación de ese sacerdocio, sumo sacerdocio de Cristo, en cuanto a sus implicaciones en la vida del creyente. Entonces tenemos en Primera de Pedro 2, versículos 9 al 10, donde el apóstol Pedro habla sobre este sacerdocio. Dice que somos real sacerdocio, ¿no? Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Durante la Reforma, en el tiempo de la Reforma, se formularon 5 principios importantes, ¿no? Que vinieron a traer ese cambio, esa transformación en la iglesia, ¿no? En la fe de las personas, que es lo que se conoce como las 5 solas, ¿verdad? Sola fe, a ver, si ustedes me ayudan, porque a veces a mí también se me olvida. Sola fe, sola gracia, sola Sola escritura, escritura, solo Cristo y solo la gloria a Dios, ¿no? Entonces, tenemos esos 5 principios importantes: sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, ¿verdad? Y solo a Dios la gloria. Pero además de estos 5 principios importantes de la doctrina de la Reforma, tenemos lo que es el principio de del sacerdocio de todos los creyentes, ¿no? Y a eso es precisamente a lo que voy, ¿no? Sacerdocio del creyente, ¿no? Es, es muy importante, ¿no? Hablar del sacerdocio del creyente teniendo como trasfondo, ¿verdad? La obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, así como Cristo tiene un sacerdocio, nosotros los creyentes también tenemos un sacerdocio que desarrollarnos en nuestro ministerio o nuestro servicio al Señor, como representantes del Señor frente a los hombres. Entonces tenemos la obra de intercesión que se nos ha mandado a realizar, orar por todas las personas, ¿verdad? Conducir a las personas a la fe, es una obra muy importante, pero básicamente la oración, ¿no? Es algo que la iglesia tenemos que hacer continuamente como parte de nuestro sacerdocio. La oración por los pecadores, por las personas que se encuentran alejados de Dios, que Dios nos ha llamado a interceder por ellos. Dice en 1 Timoteo 2, el 1 al 5, se nos habla de la oración por todos, ¿no? Por todas las personas, por los reyes y por los que están en eminencia. Tenemos que incluirlos a todos en nuestras oraciones. Y vemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Pablo menciona este asunto con frecuencia, el deber cristiano de orar por todos, ¿no? No solamente por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nosotros mismos, sino orar por todos. Esa intercesión pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios eh, su bondad, en verdad, sobre todas estas personas. Tenemos la obra de compasión o de misericordia que nosotros tenemos que seguir haciendo y la obra de proclamación del Santo Evangelio, ¿no? Que cada creyente tenemos que hacer.
Entonces, ese sacerdocio se cumple allí en la intercesión, en la obra de compasión, en la obra de proclamación de el Evangelio. Como dice Primera de Pedro 2, ¿verdad? Nos enseña allí que somos ese real sacerdocio que debemos interceder, pero también debemos anunciar las verdades del Evangelio. Muy bien, mis hermanas, miren, ah, son unas ideas muy sencillas que he puesto acá en la clase, ¿no? Pero yo espero que esas ideas pues se nos queden y, y puedan ser de ayuda para nuestra vida. Lo más importante de esta clase, después de haber estudiado esas tres ideas, el sumo sacerdocio de Cristo, la fidelidad de este sumo sacerdocio, ¿verdad? Estudiamos esa fidelidad, esa parte de su misericordia, ¿no? Su bondad y su eficacia. Haber estudiado estas tres verdades tan importantes sobre el sacerdocio de Cristo, nos lleva entonces a pensar en nuestra propia responsabilidad como sacerdotes, ¿no? Del Señor, Mm. el sacerdocio de todos los creyentes. Entonces debemos interceder, debemos ser misericordiosos con todos, compadecernos de la condición pecaminosa del ser humano, ¿verdad? Orar por ellos y conducirles a los pies de Cristo y proclamar ese santo evangelio, no dejar nunca de predicar la verdad del evangelio. El apóstol Pablo, con esto concluyo, mis hermanas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, ¿no? Su carta a los romanos, dice que estaba pronto a irle a predicar también a los que estaban en Roma, ¿no? Y él dice, soy deudor, ¿no? Él veía la predicación como una deuda que él tenía y era una deuda con todo, ¿no? Una deuda de amor. Sentía el apóstol Pablo que tenía, ¿no? Eh, Mm. por cierto, cuando él habla de no deberle a nadie nada, dice que lo único que debemos deber nosotros es el amor, ¿no? Tener esa deuda del amor hacia las personas. Entonces, como sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, debemos considerar la predicación de la verdad, la predicación del Evangelio como una deuda que tenemos, ¿no? Tenemos una responsabilidad y tenemos que seguirla cumpliendo con fidelidad. Entonces, así podemos resumir entonces esta lección, ¿no? Que hemos tenido sobre el sacerdocio de Cristo. Preguntarnos si realmente estamos ejerciendo fielmente ese sacerdocio que nos ha puesto el Señor frente al mundo, ¿no? Y debemos entonces, con el ejemplo de los creyentes primitivos, que nos da el libro de Hechos, ¿no? Capítulo 2, cuando nos habla de la vida de los primeros cristianos, ver que debemos mantenernos en esa oración, ¿verdad? Permanente, en esa intercesión permanente, pero también en esa proclamación de la verdad, proclamación de la doctrina. Bueno, no sé si Mm. quisieran decir algo, mis hermanas, o hacer una pregunta, alguna comentario, alguna observación. Seguimos avanzando entonces en nuestras clases, ¿no? Y el próximo martes nos reunimos entonces para estudiar el siguiente tema. Ya creo que estamos llegando a sus exposiciones, ¿no? Eh, Sí, sí. Nosotros, eso le queríamos decir, profe. ¿Vos le iba a decir? Sí. Ah, pero decir, ¿cuándo habíamos dicho? No. Queremos al 28, no, o el 29, perdón, 29, martes 29, podemos confirmar esa fecha para la exposición. muy bien. 29 de octubre. Sí, sí, 29 de octubre. Es que Ok. nosotros vamos a una campaña evangelística Ajá. a Charata y Ah, vamos de viaje y volvemos el lunes. Así ajá. que estaría Muy bien ese día, digamos.
Ok, ok. Han escogido ese día. Muy bien. Para las dos, ¿no? Ese mismo día. Para las dos, Ok, el mismo día. ok. Ahí está bien, mis hermanas. Este, quedamos así entonces. Cualquier preguntita sobre las exposiciones en que pueda ayudarlos, me hacen saber. Y Sí, profe, sí, yo estoy usando el libro, la información que usted nos dio, pero ¿podemos usar otra fuente bibliográfica para hacer la exposición? sí, sí, yo les dije que Ajá, eso quería, porque no lo anoté, entonces no sabía. cualquier otra fuente que ustedes consigan pertinente, pueden usarla. Y eso enriquece más bien, entre más información haya, enriquece más el estudio del tema. Bueno, mis Ok, hermanos, Dios les bendiga. Entonces nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. vale. Oramos Bueno, los unos profe. por los otros. Sí, gracias. Amén. Oramos por usted también. Chao, profe. Que Dios Chao. le bendiga. Chao.